fácil porque esta es la altura, esta es la distancia, ¿sí? Que hay. Este es el ángulo de inclinación, ¿sí? Y esta es la distancia, 3,5 metros. Es usar las fórmulas trigonométricas. La tangente era el opuesto sobre el adyacente. El opuesto del ángulo 46 es la altura, que le puse h, sobre el adyacente, que sería 3,5 metros. Y después despejo h, que eso me va a dar la altura. Entonces, el 3,5 que está dividiendo pasa multiplicando. Esto lo hago con la calculadora, la tangente de 46 por 3,5 y te da 3,6 metros. Después, para saber esta d, que es la distancia, vamos a usar el seno, porque el seno de 46 era igual. El seno de 46 era igual al opuesto, que en este caso es h, que es la altura, sobre la hipotenusa, que en este caso es d. Y después simplemente h ya sé que vale 3,6, reemplazo h por 3,6. Y esto lo hago con la calculadora, 3,6 dividido el seno de 46. Me da 5 metros. Bueno, después el 2 es plantear, ¿sí? Que dice que desde donde está parada esta persona, ¿sí? A donde está parada esta otra persona hay 5 kilómetros de distancia. Con lo cual, esta distancia va a ser x, no la sé, ¿sí? Entonces, esta hipotenusa le puse distancia 1 y a esta hipotenusa le puse distancia 2, ¿sí? Para saber, acá está el punto donde están mirando. Después, es simplemente hacer ecuaciones. Por ejemplo, vamos a agarrar el primer triángulo. Este triángulo grande, el grande, que sería, la tangente va a ser igual. La tangente de 55 grados va a ser igual al opuesto, que es h. En este caso, fíjate que los dos triángulos tienen la misma altura, que es h. Sobre el adyacente. El adyacente en este caso es toda esta línea, que va a ser x más 5 kilómetros. ¿Sí? Y ahí despejo h y tengo una ecuación. Después voy a hacer el triángulo chiquito y voy a hacer la tangente de 73, que va a ser el opuesto, ¿sí? La tangente es el opuesto sobre el adyacente, ¿sí? H sobre x, sobre esta distancia x, que no sé cómo se llama. Despejo h y ya tengo, ¿sí? Las dos ecuaciones. Y después es resolver. Fíjate que esta h es igual a esta h. Entonces pongo que tangente de 55 grados por x más 5 kilómetros es igual a tangente de 73 grados por x. Igualé estas dos ecuaciones para saber el valor de x. Despejando x me da como 3,7 kilómetros. Es decir, que esta distancia es 3,7 kilómetros. Listo, hallé x. O sea que yo ya sé que esto vale 3,7 y esto vale 5. Ahora, aplicando fórmulas trigonométricas, voy a hallar las dos distancias, distancia 1 y distancia 2. La distancia 1 voy a usar el seno. El seno es el opuesto, ¿sí? Que el opuesto, que sería h. H es el opuesto de 73. H es el opuesto. Y h dijimos que valía, acá, tangente de 73 por x. Es decir, que h vale tangente de 73 por x. Y x es 3,7, ¿sí? Tangente de 73 grados por 3,7 kilómetros sobre la distancia 1, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Despejo, resuelvo y me da la distancia 1. Y lo mismo con la distancia 2. Voy a hacer el seno de 55 grados es igual a el opuesto, que ya lo sé, lo hallé acá, 12,1 kilómetros sobre la distancia 2. Despejo distancia 2 y resuelvo. Y ahí me da el valor de distancia 2 con la calculadora. Bueno, después el 3, a sub n va a ser igual a n por 9, ¿sí? Porque son los múltiplos de 9. Esto es una sucesión. Yo sé que a sub 7 me da 63, porque 7 por 9 me da 63. Y a 203 me da 1827, porque n por 203 me da 1827. Porque tenemos que hallar valores comprendidos entre el 60 y el 1843 múltiplos de 9. Es decir, que el mínimo, el primer término, es a sub 7 63 y el último a sub 203 es 1827, ¿sí? Y después hago una fórmula, la distancia es 9 y después hago la fórmula que es el último término menos el primer término dividido n, dividido la distancia, 9. Es aplicar una fórmula más 1. Resuelvo con la calculadora y me da la cantidad de términos que tiene esta sucesión. Bueno, el 4 es una parábola, este es fácil, donde a vale menos 1, es el valor que acompaña al término cuadrático, b es el término que acompaña, el número que acompaña al término lineal, y 12 es c, el término independiente. Aplico la fórmula que es menos b,
menos 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 16, menos 4 por a, que es menos 1, por c, ¿sí? Sobre 2 por a. Reemplazo y después resuelvo. Menos 2 más menos. Todo esto me da 64 sobre menos 2. Después x1 es menos 4 más 8 sobre menos 2. Me da menos 2. Y menos 4, ahora considero la opción negativa, menos 4 menos 8 sobre menos 2. Me da 6. Esas son las dos raíces, menos 2 y 6, es decir, donde el gráfico corta al eje X. Y después vamos a hallar este vértice. El vértice es menos b, otra fórmula, menos b sobre 2 por a, que me da 2. Y para hallar y vértice, en este caso me dio, x vértice me dio 2, este 2 que está acá. Y ahora tengo que hallar y vértice, que me dio 16. Reemplazo este valor que encontré con la fórmula, ¿en dónde? En la ecuación general, o sea, que sería menos 2 por, reemplazo a x por 2, ¿sí? Y resuelvo y me da 16. Es decir, que el vértice está en menos 2, 16, y este punto que está acá, ¿sí? Y ahora la ordenada al origen siempre es el término independiente, que es 12, ¿sí? Donde corta el gráfico al eje Y. Y ahí hago el gráfico. Te pide la forma factorizada, es menos a por x menos x1 por x menos x2. Sería x menos 6 por x menos menos 2, que me queda x más 2. Siempre se ponen los opuestos. Después el punto 5 te pide la forma polinómica. Hago el cuadrado de un binomio, que sería el primero al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más 3. Y después hago la propiedad distributiva, menos 2 por x al cuadrado, menos 2 por menos 4x más 8x, menos 2 por 4, menos 8 más 3. Menos 8 más 3, 5. Y esta es la forma polinómica. Después te pide Ruffini para hacer la división con Ruffini. Como decía, x más 3, acá pongo el opuesto, divido por menos 3, ¿sí? Bajo el primer término. 3 por 3, 9, menos por menos, más. 0 más 9, 9. 9 por 3, 27, negativo. 0 más 27 me da menos 27. Menos 27 por menos 3 me da 81. Menos 8 más 81 me da 73. 73 por menos 3 me da menos 219. Ahora 2 menos 219 me da menos 217. Quiere decir que esto es el resto. Te pide que verifiques con el teorema. El teorema es hacer el polinomio en el valor que dividí, que es menos 3, y me tiene que dar reemplazo al polinomio, o sea, reemplazo a x por menos 3, y me va a dar siempre como resultado, en este caso, el resto, que me dio menos 217. Quiere decir que dividí bien. Bueno, y el último punto, el 7a, teníamos que resolver, factorizar. Primero que hice fue sacar factor común 3x a la cuarta, ¿sí? Y me dio x cubo más 12x más 6x cuadrado más 8, ¿sí? Lo que hice es sacar factor común. Eso creo que te acordás, es fácil. Y después como son 4 términos, y el primer término y el último término, ¿sí? Es como si fuera que acá hubiese un 2 al cubo, están elevados al cubo. Quiere decir que es un cuatrinomio cubo perfecto. ¿Qué me quedaría? X más 2 al cubo. ¿Sí? Es decir que así está factorizado. El punto B, primero también saqué factor común, 4x al cubo. Y después lo que hice fue sacar factor común en grupos. El 3x al cubo con menos x lo saqué como factor común. Es decir, 3 por x saqué factor común en estos dos términos, que me queda x al cuadrado menos 9. Más, y saqué factor común de 2x al cuadrado y menos 18, que me dio 2 por x al cuadrado menos 9. Esto, como tengo, fíjate que me dio igual x al cuadrado menos 9 y x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Este es factor común por grupo. Entonces me queda x al cuadrado menos 9 una sola vez, y lo que no está entre paréntesis, en otro paréntesis multiplicado, ¿sí? Y el último, primero factor común 5x a la cuarta. Y después, fíjate que tengo un trinomio, tengo 3 términos, y lo que voy a hacer es hallar las raíces de este polinomio, x al cuadrado menos 6x menos 16. Yo lo hice con la calculadora. Cualquier cosa, si la profe te pregunta, decirle que vos lo hiciste en un cálculo auxiliar. ¿Qué sería? Ya te digo, se hace, si tenés esta calculadora, modo 1 ecuación, ¿sí? Cuando dice unknowns, haces la flechita para la derecha. Y cuando dice degree, es como grado, 2. Y ahí te pide cuánto vale A. ¿Cuánto vale A? Eso te va a salir. ¿Cuánto vale A? En este caso A vale 1.
¿sí? Vale 1.